Queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para traerles este nuevo mensaje en continuación del tema pasado, Hijo de Dios, donde había dicho que íbamos a desmenuzar un poco más esta palabra porque tenía más profundidad acerca de lo que hemos venido hablando y acerca de lo que Dios nos está diciendo. Dice la Escritura en Primera de Juan 3, 8, vamos a leer del 8 en adelante, unos 3 versículos, y ahí nos vamos a dar cuenta el verdadero propósito de Dios con su iglesia, que ha sido escogida a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura, si nos vamos desde el principio de la creación, Satanás pecó desde el principio, como está escrito. Y por eso Dios no quiere que su pueblo peque. ¿Por qué? Porque el pecado no es de Dios, el pecado es del diablo. Se sabe que el diablo no es omnipresente, porque no tiene ese poder para hacerlo, pero él introdujo su engendro del mal en cada persona que nace por el linaje de Adán. Entonces, no es que el enemigo esté en todas partes, en todo lugar, pero sus obras sí están en todo lugar. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene a Cristo las lleva en sí mismo. Por eso dice la Escritura, el que practique el pecado es del diablo. Si usted está practicando el pecado y se hace llamar hijo de Dios, usted no es hijo de Dios. Usted es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es quien practica el pecado, es quien pecó desde el principio. Bendito sea Dios. Y él hizo pecar a la humanidad, introduciendo el pecado de la desobediencia. El primer pecado que entró al mundo se llama el pecado de la desobediencia. Y ese es el pecado que hoy día vemos que está rigiendo en las iglesias. En las iglesias hay mucho pueblo desobediente que no han obedecido o no obedecen la palabra del Señor. Dice la Escritura así, sigue diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, porque Él llevó todos nuestros pecados y culpas a la cruz del Calvario, y allí fue llevado el pecado, porque allí quedó el cuerpo del pecado. Oiga bien, el cuerpo del pecado. En un video les decía que el mundo no conoció a Jesucristo, el resucitado. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene a Cristo no puede conocer a ese Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado solamente lo conoce la iglesia, una iglesia que se mantenga en obediencia a la palabra de Dios, una iglesia
que viva conforme a la palabra de Dios es llamada el cuerpo de Cristo. Si una iglesia no obedece la palabra de Dios, no puede ser llamada cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Una iglesia que peca o una persona que peca no es de Dios. Aquí claramente lo dice la palabra. Entonces Jesucristo apareció para deshacer las obras del enemigo. ¿Y cómo va a desaparecer esas obras? Como le decía en el video anterior, es cuando usted comienza a vivir conforme a la palabra de Dios, que esa palabra empieza a hacer efecto en usted y entonces esa palabra lo va limpiando de todo pecado. Bendito sea Dios. Jesucristo le dijo a los apóstoles que ellos estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. De la misma forma lo habla en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, también dice la misma, que la palabra es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando la palabra la tenemos morando en nuestro corazón, nosotros seremos limpios del pecado. De lo contrario, no podemos ser limpios. Bendito sea Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oiga bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si usted sigue practicando el pecado, usted no ha sido nacido de Dios. Porque el que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Y por esa razón no puede pecar. Entonces, encontramos personas que dicen que Dios sabe que son débiles. Pero la Biblia me enseña en el libro de Hebreo al que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente es aquella persona que es consciente de lo que va a cometer, de lo que va a hacer. Entonces, dice la Escritura allí que aquella persona que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque ya él no es ignorante del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Para quiénes funciona ese sacrificio? Para aquellos que no tienen la verdad del Evangelio. Para aquellos que pecan de pronto inconscientemente. Pero si tú pecas conscientemente, ya no queda más sacrificio por el pecado. Por eso dice la Escritura que el Hijo de Dios no puede pecar, no peca, porque la simiente de Dios está en él. Bendito sea Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga bien lo que está diciendo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí no está diciendo el que no ame al prójimo. Está hablando del que no ama a su hermano. Está hablando de aquel que también forma parte del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice acá el 14. Dice,
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No está hablando del prójimo, está hablando del hermano, de aquel que se congrega contigo en la iglesia, de ese que va también a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque él forma parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. Y todo aquel que aborrece a su hermano permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, no tienes salvación. No tienes vida eterna. Por esa razón, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero para que el amor de Dios se manifieste en nosotros, tenemos que tener ese nuevo nacimiento del que habla la Biblia. Bendito sea Dios. Porque si no tenemos ese nuevo nacimiento, estamos perdidos. Pero hoy vemos que hay una cantidad de cosas que se manifiestan en los lugares de congregaciones y que no vemos que son de Dios. ¿Qué se gana con esto? Lo que se gana es que el nombre de Cristo está siendo vituperado, está siendo blasfemado por nuestro comportamiento. Y por eso mucha gente no llega al cuerpo de Cristo. Por eso mucha gente no se incorpora en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos dando ese testimonio que debemos dar en Cristo. Bendito sea el Señor. Esta pequeña reflexión quería traerles y espero que pongan en práctica todas estas cosas que han escuchado. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que me has brindado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.